Como ya se mencionó, el título de esta presentación es Tecnologías para el sector energético industrial para mitigar el cambio climático. Y el contenido es el siguiente: hablaré de CO2 y cambio climático, cuáles son las principales fuentes de emisiones de CO2 por sector en el mundo, posibles escenarios, posibles soluciones para mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero, y hablaré de dos tecnologías muy importantes que tendrán un papel, o de acuerdo al panel intergubernamental sobre el cambio climático, tendrán una participación muy importante para llegar a sistemas de emisiones de cero. Y finalmente hablaré de la importancia de la formación de clústeres. Como todos sabemos, aquí ya se ha hablado mucho sobre este tema. El cambio climático ha causado cambios catastróficos en el planeta, como son inundaciones, sequías, que han afectado principalmente al sector agrícola, afectando más a los países en desarrollo. El cambio climático se ha reflejado en el incremento de la temperatura promedio del planeta, que desde la revolución industrial hasta nuestros días ha alcanzado un poquito más de 1 grado centígrado. Este incremento de la temperatura promedio del planeta está estrechamente relacionado con las emisiones de CO2 antropogénicas, que, como podemos ver en esta gráfica, también inició en la revolución industrial. Pero ¿quiénes son los principales causantes de estos gases de efecto invernadero, de este CO2 antropogénico? De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, en primer lugar tenemos a la generación eléctrica, en segundo lugar a la industria, en tercer lugar al transporte, y en cuarto lugar las emisiones que se generan en casas de habitación, en edificios hospitales, o el consumo de gas natural o de electricidad para calefacción o para la cocción de alimentos. Dentro de la industria, en primer lugar tenemos a la industria cementera, en segundo lugar a las refinerías, en tercer lugar al acero. Estos 4 sectores actualmente están emitiendo 40 billones de toneladas de CO2 por año aproximadamente. ¿Pero qué han dicho los científicos para resolver este cambio climático? Si sabemos que el cambio climático está causando cambios catastróficos, ¿qué está haciendo los científicos a nivel mundial? Este escenario, el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, en 2019 publicó 4 posibles escenarios para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Como mencioné anteriormente, los 4 sectores están emitiendo alrededor de 40 billones de toneladas de CO2 por año. Hasta la fecha, se han acumulado en la atmósfera 2.500 billones de toneladas de CO2, actualmente se encuentran suspendidos en la atmósfera, ¿no? Bueno, estas son algunas conclusiones del IPCC, que es necesario limitar este incremento de la temperatura promedio del planeta a no mayor a 1.5 grados centígrados si queremos que posterior a 2100 haya vida en el planeta. Entre los 4 escenarios tenemos lo siguiente: ellos concluyen que mínimo tenemos que llegar a emisiones cero. ¿A qué nos referimos con emisiones cero? Que todos estos sectores, industrial, eléctrico, transporte, lleguen a emisiones cero, que dejen de emitir. Pero para asegurarnos que la temperatura promedio del planeta no va a ir más allá de 1.5 grados, no solamente tenemos que llegar a emisiones cero, sino que tenemos que llegar a emisiones negativas. ¿Qué significa esto? Tener que remover CO2 que ya se encuentra sostenido en la atmósfera. Es drástico, ¿no? El análisis que se llevó a cabo y que fue publicado en 2019. ¿Qué incluye esto? ¿Qué acciones incluyen estos escenarios? En primer lugar, tenemos el escenario 1, en donde se muestra que se requiere reducir la demanda mundial de energía, lo cual parece un poco imposible debido al crecimiento acelerado de la población, que requiere más servicios, más agua, electricidad y un aumento acelerado de la participación de las energías renovables. Pero si queremos que sean emisiones cero, deben ser energías renovables más almacenamiento de energía, lo cual todavía no vemos casos aquí en México, casos reales, ¿no? Y en segundo lugar, la reforestación. En tercer lugar, la reforestación.
que también es una forma de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Pero sin embargo, como les comenté, va a haber un incremento, la población se está incrementando aceleradamente, requiere más espacio, por lo tanto, menos espacio para la reforestación. Por otro lado, también se hizo un estudio en Reino Unido de cuántos árboles se requiere plantear para que absorba todo el CO2 que emiten las industrias en aquel país, y la conclusión fue que se tendría que llenar de árboles todo el país de Reino Unido. Bueno, en el escenario 2 es similar al primero, solo que se le da un enfoque más a la sostenibilidad, también a reducir el consumo de energía, aumentar la participación de energías renovables, y aquí viene una tecnología que es la captura, uso y almacenamiento de CO2. En el escenario 3 se menciona que no se reduce la demanda de energía, sino que se sigue el consumo histórico. Más sin embargo, aquí aparecen dos alternativas más. El uso de combustibles limpios, como es la biomasa, el biocombustible, el hidrógeno verde, el amoníaco verde, y una participación un poquito más que en el primero de la tecnología de lo que es captura, uso y almacenamiento de CO2. Y en el cuarto también se sugiere mantener los consumos globales futuros a niveles actuales, pero con un crecimiento de la demanda de productos con alto consumo de energía, como es los viajes aéreos, que conforme aumenta la población va a haber más viajes. Más sin embargo, aquí se sugiere el uso de combustibles limpios, biocombustibles, igual hidrógeno verde y amoníaco verde. Y con ello, y una alta participación de la captura, uso y almacenamiento de CO2 y la bioenergía. Pero si la captura, uso y almacenamiento de CO2 y el hidrógeno verde son tan importantes, ¿por qué no se le ha dado no hay un despliegue masivo? Hay ustedes, bueno, si les pregunto a ustedes, ¿quiénes conocen lo que son las energías renovables como es solar o eólico? Yo creo que todos levantarían la mano, ¿no? ¿Quiénes conocen las energías renovables como es solar o eólica? Sí, las hemos visto, las hemos conocido. ¿Y quiénes saben de lo que es la tecnología de captura, uso y almacenamiento de CO2? Y es crucial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto de acuerdo al panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y también el hidrógeno verde. Bueno, esto está muy bien en papel, ahora aterricemos cómo aplicarían estas tecnologías en México. Nos enfocaremos a los ciclos combinados como caso de estudio para esta presentación. ¿Por qué ciclo combinado? Bueno, porque en nuestra matriz energética tiene una participación de casi 40% de participación en el mercado eléctrico nacional, y también porque tiene infraestructura relativamente nueva que nos llegaremos al 2050, 2060 con estos ciclos combinados operando. ¿Por qué? Porque es una inversión que apenas se está pagando. Lleva entre 20 y 30 años para pagar ese costo de inversión. Y bueno, aunque los ciclos combinados emiten menos CO2 que una planta que utiliza carbón o que utiliza combustorio, más sin embargo las emisiones no son cero. La intensidad de carbono de un ciclo combinado, que es una planta que utiliza gas natural, actualmente está emitiendo 330 kilogramos de CO2 por megawatt hora. Si lo multiplicamos por 50.000 megawatts que tenemos en México, pues podemos sacar un cálculo de cuántos CO2 están emitiendo estos ciclos combinados. El panel intergubernamental sobre el cambio climático dice que debemos llegar a emisiones cero. Esto de cero. Bueno, si aplicamos la tecnología de captura de CO2, que es la que más adaptaría a esta infraestructura ya existente en México, esta tecnología consiste en lo siguiente. Los gases que emiten un ciclo combinado llevan una cantidad de CO2. En toneladas, un ciclo combinado está emitiendo alrededor de 250 toneladas de CO2 por hora. Este CO2, en vez de pasar por la chimenea directamente, antes de ir a la chimenea, tiene que pasar por un proceso físico-químico, utilizando solventes, sólidos, y de esa manera se remueve esa cantidad de CO2, esos 230, 250 toneladas, depende del año del ciclo combinado, y ese CO2 capturado se comprime, se transporta, y es posible utilizarlo para, pues, sabemos que ahorita que la industria
algunas industrias utilizan CO2 como insumo, como materia prima, como es la producción del amoníaco, de los fertilizantes, las industrias refresqueras, la producción de hielos, plantas químicas. Bueno, también otra forma de usar ese CO2 que se ha estado utilizando en Estados Unidos, en Texas principalmente, por muchos años, es para recuperación mejorada de petróleo. Este gas, el CO2, es inmiscible con el petróleo. Cuando el petróleo ya está muy pesado, porque ya se extrajo en ese pozo la mayor parte del petróleo, quedan residuos abajo, o sea, queda petróleo pero muy pesado. Entonces se puede diluir con el CO2 y de esta forma ese CO2 parte del CO2 se almacenaría en el subsuelo. Y por último también lo que están viendo los países desarrollados es utilizar este CO2, no utilizarlo, sino inyectarlo en el subsuelo y dejarlo ahí para siempre. Bueno, como vemos, con esta tecnología es posible reducir hasta más del 90%, 95% de ese CO2 que emiten los ciclos combinados. Pero nada es gratis. El problema del cual yo creo que no ha tenido un despliegue masivo es por el costo de inversión. Como podemos ver, el costo de inversión de un ciclo combinado se incrementa de $740 por kilowatt-hora a 2.528. Esto es, si el CO2 se utiliza, se almacena en el subsuelo, se almacena ahí para que ya se quede por muchos años, ¿no? Entonces, pues vemos que ¿quién pagaría esa cantidad? ¿Quién pagaría esa cantidad de inversión de un ciclo combinado? Bueno, hay alternativas para reducir este costo de inversión. Aquí en esta gráfica podemos ver, aquí realicé un análisis de sensibilidad de a cuánto podría costar ese CO2 si yo lo capturo y lo vendo para recuperación mejorada de petróleo, para una planta refresquera, para una planta de amoníaco, para unas cementeras, para ellos utilizan CO2, ¿a cuánto lo podría vender? Hice ese análisis de sensibilidad, pero en este análisis de sensibilidad se incluye no solamente la venta de CO2 de 0 a $700, $800, sino que también se incluyen los CELS, los bonos de carbono, el impuesto al carbono, y como podemos ver, con todos estos parámetros, utilizando estos parámetros, es posible vender el CO2 a $700 por tonelada, y con ello es posible cubrir los costos de inversión de la planta de captura. Esta tecnología no ha sido ajena para Pemex. Este fue un proyecto desarrollado para Pemex en donde participé. Ellos realizaron un análisis de cuánto CO2 era posible vender y si había mercado. Es para una planta de cogeneración que se va a construir en Cozoleacaque, que está dentro del Plan Nacional de México, y todo eso, Rosano, fue en un radio de 200 kilómetros, se analizaron si había un mercado de carbono. Y la sorpresa, pues, fue buena. Estas son las plantas que en un radio de 200 kilómetros en Cozoleacaque podrían utilizar ese CO2 como insumo. Como podemos ver, hay plantas de productos químicos básicos que se encuentran en Coatzacoalcos, fertilizantes, industria del hielo, bebidas carbonatadas y también fábricas de azúcar. También esta tecnología no ha sido ajena para el sector eléctrico. Este proyecto fue desarrollado para una empresa privada que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México. La electricidad se genera en México, pero se vende a Estados Unidos. Y bueno, también hice el mismo análisis en un radio de 200 kilómetros que incluso salía, incluyendo la parte de Estados Unidos. Y como podemos ver, pues también hay oportunidad de venta de CO2. Este análisis se tendría que hacer para todas las plantas que quieran incorporar esta tecnología en sus plantas, ¿no? Esos 4, creo que estaban en el escenario 3, donde decía combustibles limpios como es hidrógeno, amoníaco verde, biocombustible. Bueno,
Rápidamente les voy a explicar lo que es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es más que nada producir hidrógeno a partir del agua. Pero claro, no se rompen las moléculas del H2O únicamente así, sino que hay que ponerle energía. Y esa energía eléctrica que se obtiene debe ser de energías renovables, a través de una planta solar, eólica, geotérmica, cualquiera, ¿no? Y bueno, ya que se rompió la molécula, obtenemos hidrógeno. Este hidrógeno, pues ya sea que se almacene o que se utilice en ciclos combinados. No perdamos de vista que en nuestro caso de estudio para el sector energético, para esta presentación, estamos hablando de un ciclo combinado. Bueno, entonces el hidrógeno se almacenaría, hay que ver las formas, cómo se va a transportar, cómo se va a almacenar, o se va a producir en ciclo, como en las refinerías actualmente. Y también otro punto que le da peso a utilizar hidrógeno verde en ciclos combinados es porque en el programa para el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024, bueno, también en 2023, por primera vez aparece el hidrógeno verde. Es un documento, un plan estratégico que publica la CNE cada año. En el 23 y el 24 mencionó que el plan era utilizar mezclas de hidrógeno más gas natural, esto con la finalidad no solamente de reducir emisiones, sino que también para reducir la dependencia con Estados Unidos. Aquí todos sabemos que el 70% del gas natural que se utiliza en México pues es importado de Estados Unidos. Entonces, ese fue el principal interés de la Secretaría de Energía. Bueno, este es el plan estratégico. 5.789 megawatts de capacidad instalada en ciclos combinados se espera que utilice hidrógeno verde para 2033 y en 2028 1.829 megawatts para los nuevos ciclos combinados que se van a construir o que van a entrar en operación. Pero, ¿será posible esto? Bueno, en conjunto con otros colegas, desarrollamos este trabajo que recientemente se publicó en la revista Energy, en donde se hizo un análisis. ¿Es posible utilizar hidrógeno verde en estos ciclos combinados? ¿Es posible lograr ese objetivo que tiene la CNE? Porque la CNE lo publicó, pero no hay un sustento. Bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? Como investigadores aquí en México, debemos crear esta información que sea sustento para nuestros gobiernos, ¿no? Entonces se empezó analizando los ciclos combinados que se encuentran en toda la República Mexicana, ya sean privados o de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, aquí está el color morado, no sé si lo alcanzan a distinguir, y el color verde es el recurso eólico, el viento, la velocidad del viento. En donde está más fuerte el verde es donde hay mayor intensidad de viento. También en color naranja, en este mapa podemos ver el recurso solar. ¿Dónde hay más solar? En México. Y bueno, aquí vemos el mapa ya en conjunto con los ciclos combinados, los proyectos solares que existen, el recurso solar, el recurso eólico. Y bueno, se definieron zonas donde se tiene el mayor potencial. ¿Por qué? Porque entre mayor potencial de recurso natural exista, más bajo va a ser el costo de inversión. Como vimos, estas tecnologías son caras. Entonces, estamos buscando la forma de que sean lo más barato posible, que impacten lo menos posible en el costo de la electricidad. Y bueno, se escogieron zonas, pero como les explicaba yo en el concepto general de hidrógeno verde, también el agua es una materia prima de esta tecnología. Y bueno, pues también habría que considerarlo. Posterior al análisis, primero que a las zonas que se consideraron por ser con mayor potencial de recursos solar y eólico, también se descartaron aquellas en donde no hay agua, porque si no hay agua suficiente para el consumo doméstico, pues no podemos hacer una competencia, ¿no? Produciendo hidrógeno verde. Y bueno, con esto vimos que 43 ciclos combinados es posible que utilicen esa mezcla de hidrógeno con gas natural. En total tienen una capacidad de 23.451 megawatts. ¿Es posible entonces? Sí, es posible
pero ahorita sí ya le damos nombre y apellido a aquellos ciclos combinados que podrían ser candidatos a utilizar hidrógeno verde. Bueno, aquí podemos ver que si queremos reducir el 50% de CO2 y el 50% de gas natural, es necesario utilizar 75% de hidrógeno y 25% de gas natural. La señora dijo que 25, ¿no? Entonces, bueno, con 25 pues no podemos reducir mucho, sino se requiere el 75% volumen. Y bueno, pero como otra vez, como al igual que la captura de CO2, nada es gratis. Y únicamente con costos de retrofit o de readaptación de esas turbinas de gas, se requiere esta inversión. 10 millones, no, perdón. No, se requieren 400 euros por kilowatt eléctrico generados. Y imagínense, ya ahí lo pueden multiplicar por 23.451 euros. Son únicamente para hacer el retrofit de la turbina de gas, más la compra de hidrógeno. Esto es porque las turbinas de gas existentes, pues ya algunas tienen 10 años, 9 años, 5 años, bueno, va a depender. Pero también para proyectos nuevos, con este resultado podemos ver que para proyectos nuevos es mejor ya ir viendo aquellas turbinas de gas, aquellas marcas de turbinas de gas que ya utilicen un poco más de porcentaje de hidrógeno, para que la incorporación del hidrógeno verde no sea tan cara. Entonces, por General Electric dice que ya tiene turbinas, las turbinas aeroderivadas, que ya utilizan casi el 90% de hidrógeno. En México ya hay otra turbina, un ciclo combinado llamado Topolobampo, que ya utiliza, dicen ellos, 50%. Dice el fabricante que ya utiliza eso. Bueno, este estudio es muy importante porque da datos duros para que se tomen decisiones, ¿no? La otra también es de que en vez de ciclos de turbina de gas, utilice celdas de combustible. Las celdas de combustibles, a diferencia de los turbinas de gas, tienen una eficiencia más alta cuando utilizan hidrógeno. Bueno, ese es otro tema que se puede ya ir aterrizando, ¿no? Ya con datos duros. Y bueno, esto es para el sector eléctrico. Para el sector eléctrico, pues ya vimos que es posible, pero hay un costo, no es gratis. Ahora, pasaremos a la industria del cemento como caso de estudio. Son 4 sectores que emiten CO2, el sector eléctrico, el sector industrial, transporte y edificios. Aquí nos enfocaremos nada más por tiempo en ciclos en el sector eléctrico y en el sector industrial. Bueno, para el sector industrial utilicemos el caso de estudio de las cementeras, que es la número 1 en generar CO2 en el planeta. Y bueno, la industria del cemento produce CO2 por 2 motivos. La primera es requiere cierta energía térmica. Estos procesos, especialmente el horno rotatorio, donde se produce el clinker, que es la materia prima para el cemento, se requieren temperaturas de 900.000, depende del tipo de horno, hasta más de 1.000 grados centígrados, que a diferencia de la generación eléctrica, que en vez de usar una planta térmica, yo puedo utilizar un panel solar. Aquí no, porque aquí necesito brindar 900 o 1.000 grados centígrados, que no me da una energía renovable. Pero si yo le doy la vuelta, como les expliqué el proceso del hidrógeno, si yo en vez de utilizar el combustible, o sea, no puedo utilizar la renovable directamente, pero con la renovable puedo generar hidrógeno, y el hidrógeno sí se puede quemar en un horno. El hidrógeno tiene un poder calorífico mucho mayor que el gas natural. Por lo tanto, si yo quemo hidrógeno, sí me daría más de 1.000 grados centígrados. Pero es una forma indirecta de utilizar las energías renovables. Bueno, con eso ya quité un poco de CO2. Pero hay otra fuente de CO2 en el proceso del cemento, que es parte del proceso. En el proceso, la producción de clinker se desprende hidrógeno. Y bueno, ahorita vamos a ver cuánto es de cada uno, ¿no? Una opción es utilizar la captura de CO2, ahí en el círculo rojo vemos que en esos gases, antes de que se vayan a chimenea, podemos poner un proceso de captura de CO2. También
en vez de combustible, ahí donde dice fuel, podemos utilizar hidrógeno verde. Vamos a ver cuánto podemos reducir. Es decir, en el plan estratégico del IPCC dice que debemos reducir emisiones, va más allá a emisiones negativas, pero dejémoslo en emisiones cero. Bueno, el plan estratégico de las cementeras es la siguiente. Esto fue proporcionado por unos conocidos de las cementeras, donde nos dijeron que el plan estratégico es el siguiente: 10% de emisiones es posible reducirlos con energías renovables. 40%, que es la que se genera cuando yo quemo combustible para darle esa temperatura de más de 1000 grados centígrados, es posible reducirla con la captura de CO2 o incorporando hidrógeno verde, indirectamente energías renovables. Y el otro 50%, que es parte del proceso, parte de la producción del clinker, también se podría reducir con la tecnología de captura y almacenamiento de CO2 o la sustitución del clinker, que son tecnologías que apenas están en una edad muy temprana a nivel laboratorio, a nivel de investigación. Y la otra es también los eventos novedosos, que también hay mucha investigación con respecto a este tema. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Bueno, este es un estudio también que realicé para una planta de cemento de Texas. No diré la empresa, pero bueno, ellos querían ver qué implicaciones tendría en la incorporación de la captura de CO2 en estas plantas. Y como podemos ver, estos son los resultados. Es posible también que si se vende el CO2 a $40 por tonelada de CO2, es posible cubrir los costos de inversión. Pero claro, en Texas se tiene un incentivo llamado 45Q. No sé si alguien de ustedes lo ha escuchado, para lo que es el proceso de captura. Bueno, este 45Q da un incentivo de 60 o 50 dólares por tonelada de CO2 capturado o utilizado para la recuperación global de petróleo. Y como podemos ver, a $40, pero bueno, ese $40 la tonelada de CO2 tiene una estrecha relación con el precio del petróleo. Porque si el precio del petróleo está muy bajo, pues ¿para qué utilizo CO2 para sacar más? No, ya no es viable. Entonces, actualmente, también analizamos este punto, actualmente el costo de un barril de petróleo está a $75 aproximadamente por barril. Por lo tanto, pues sí, a ese $45, pues sí entra, sí es viable todavía que una empresa compre ese CO2 capturado a $40 la tonelada. Pero fuimos más allá, también analizamos cómo le afectaría a la cadena de valor, porque no podemos ver una cosa puntual, tenemos que verlo como un todo, ¿no? Bueno, y aquí vimos también que a $45 pues no tendría ningún impacto en el cemento, en el concreto y en el bloque, siempre y cuando pues hay una venta de CO2. Y bueno, este es otro estudio de una planta de la industria del amoníaco. Lo voy a mencionar muy rápido por cuestiones de tiempo. Cuando escribí este artículo, me puse a pensar de qué forma lo expongo al lector. Entonces dije, bueno, debe ser algo que sea palpable, que concientice a la población, ¿no? Incorporando la tecnología de captura, uso y almacenamiento de CO2 en la planta de amoníaco, lo indicaba con unas rayitas negras en las barras, no sé si lo alcanzan a ver. Esa es la reducción de CO2 que se tendría. Es muy poco, ¿no? Pero ese es el efecto. O sea, ¿cuánto cuesta reducir las emisiones, no? Y esa es una forma de que nos concienticemos. Por ejemplo, si otra opción no solamente es incorporar estas tecnologías que son muy millonariamente caras, sino que también es la optimización de la comida. A veces uno, pues, este pan ya no me sirvió la tortilla, ¿no? O este pan, ya no quiero otra tortilla, ¿no? Pero cada barra de pan está emitiendo CO2, porque durante todo el proceso, si vemos todo su ciclo de vida, desde la plantación, desde la captura de CO2 y todo el proceso, la producción del fertilizante, genera CO2. Y por tanto podemos ver que
si yo quiero un pedazo de pan, estoy desperdiciando nada más, o sea, no para un fin, sino que nada más estoy generando CO2 de puro gusto, 0.0 kilogramos de CO2. Si ustedes tiran 3 cucharadas de arroz, estarían tirando 0.3 kilogramos de CO2. Estarían emitiendo para nada. ¿Por qué? Porque lo tiran. Bueno, lo utilizamos para la alimentación porque no es otra alternativa. Pero si ya, si nada más lo estamos utilizando y no lo estamos optimizando, estamos generando CO2 de puro gusto. Y bueno, y ojalá esta presentación, como vieron, ¿cómo cuesta quitar el CO2? Es un proceso muy difícil y muy costoso. Y bueno, también este análisis la hemos estado haciendo para la industria del acero, pues ya no los voy a platicar sobre este tema. Pero bueno, otro punto, el último punto es la importancia de incorporar estas tecnologías en un país de forma ordenada, con sustento científico, también viendo la parte social. Este es un plan estratégico del hidrógeno verde de Estados Unidos. Estados Unidos consideró 3 puntos: demanda, oportunidad, donde haya oportunidad de generar este hidrógeno, pero también otro punto muy importante, áreas donde requieren crecimiento social. Y esa es la que define, va el proyecto o no el proyecto. A lo mejor cumplen las dos, pero yo nada más tengo inversión para una. Bueno, donde se requiere crecimiento social. Y bueno, también el Reino Unido ha hecho un plan estratégico similar, puntos estratégicos donde podríamos incorporar estas tecnologías debido al costo. Y finalmente, este es un mapa que en colaboración con otros colegas estoy creando, ¿no? Para tener también un plan estratégico, no solamente para una tecnología, sino para varias. Porque la solución al cambio climático no solamente es el hidrógeno verde, no solamente es las renovables, no solamente es la captura de CO2, no solamente es la optimización de los alimentos, sino que es un mix de tecnologías y un mix de acciones. Un conjunto de acciones, un conjunto de tecnologías. Y aquí, bueno, vamos poco a poco, nos falta más, nos falta analizar también la nuclear compacta, porque en unos años van a venir los fabricantes y nos van a decir, esta tecnología es la mejor para México, es una maravilla, ¿la vamos a comprar? ¿De verdad es la mejor para México? Bueno, esa es la aportación que queremos dar al país, de tener un mapa con sustento teórico, sustento científico y también viendo la parte social, que sean tecnologías regionales, tecnologías donde haya capacidad. Por ejemplo, la captura de CO2 no la podría incorporar en la parte de color verde, porque es una zona donde no se puede almacenar CO2. Hay 3 campos de petróleo, ahí se podrían incorporar esa tecnología. En color rosado vemos industrias que consumen CO2. Bueno, así vamos armando poco a poco nuestro mapa. Ya están las solares, los ciclos combinados, las geotérmicas, y bueno, nos falta más, pero ahí vamos poco a poco. Y bueno, les quiero terminar con un mensaje: cada granito de arena que ustedes contribuyen, cuidando la luz, cuidando los alimentos, contribuimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Recuerden que no solamente necesitamos llegar a cero, necesitamos llegar a emisiones negativas, remover 20 billones de toneladas de CO2 que ya se encuentra suspendida en la atmósfera. Y bueno, espero que les haya gustado esta reflexión. Gracias. Doctora Anabel González, muchísimas gracias por su conocimiento. Le dejamos a tomar asiento.